amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Noticias 7. Les saludamos y por supuesto esperamos que nos acompañen en la próxima hora de información. Tendremos una nutrida agenda de información para ustedes. Viernes 11 de marzo del 2022. Gracias también a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales, www.eltelegrafo.com.es y a través, por supuesto, de lo que es Facebook, Twitter e Instagram. Aquí les contaremos las noticias más importantes de la jornada. Saludamos con nuestros compañeros también. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Lautaro, cuéntanos, por favor, acerca de cuáles son los detalles del viaje que está realizando el presidente de este periplo tan importante, no solamente en el aspecto comercial, sino también político en Chile. Hola, Vero, Caro, Byron. Les comentamos que el presidente Guillermo Lasso se encuentra en Chile porque hoy se posesiona a Gabriel Boric como nuevo mandatario de esa nación. Lasso ya estuvo ayer, conversó con él, les voy a contar qué fue lo que dijeron y también habló con Pedro Castillo de Perú. Hay buenas noticias para el Ecuador. Carolina, muy buenos días. Tú tienes las reacciones de lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional. Realmente complicada está la situación. Así es, ¿qué tal? Buenos días, compañeros, amigos televidentes. Nosotros tenemos todos los detalles de lo que ha sido la reacción política después de que la Asamblea aprobara amnistía para 268 casos y también estaremos hablando un poco del ámbito internacional. Ucrania ya lleva más de 2 semanas de la invasión rusa. Les repasaremos los datos más importantes más adelante. Byron, muy buenos días. ¿A quién tendremos de entrevistada el día de Hola, la mañana? Verónica, amigos televidentes. Hoy estará con nosotros la ministra de Educación. Hablaremos sobre el nuevo bachillerato para las comunidades indígenas y las nacionalidades que presentó en Chimborazo hace una semana, pero también el retorno a clases que ya va a ser presencial casi en todas las modalidades, tanto en el régimen Sierra como en el régimen Costa, que inicia ahora en abril. Y también tendremos al gerente general del Metro de Quito. Según las autoridades, podemos usar ya los quiteños este nuevo sistema de transporte en diciembre. Vamos a preguntarle si es cierto. Noticias muy importantes en esta mañana. Vamos a seguir a conocer los titulares, amigos televidentes. Asamblea aprueba 268 amnistías, entre ellos a 60 sindicados como causantes de las revueltas de octubre del 2019. El gobierno lamenta que la destrucción de Quito quede en la impunidad. Aún hay 90 ecuatorianos en medio del fuego cruzado en ese país. La Cancillería ecuatoriana logró que 9 chicos crucen la frontera con Polonia. Y en lo más destacado del mundo, matrimonio igualitario aprobado en Chile. La polémica reforma permitirá la unión de parejas del mismo sexo de manera civil. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, de 36 años de edad, y sus ministros asumirán sus funciones este viernes 11 de marzo en un evento organizado en el Congreso Nacional de Valparaíso, abriendo así una nueva etapa en la historia de ese país. El inicio del mandato de Boric estará marcado por la reestructura de la Constitución y por la aspiración de hacer un Chile como un país un fuerte estado de bienestar, Carito. Pero coméntanos un poquito más acerca de cuál es la semblanza de este personaje y también un poco acerca de cuál es su posición política, ¿no? Y también un poco cómo se aleja del socialismo del siglo XXI, porque vemos aquí que en América Latina existe una tendencia a remarcar que todo lo que es de izquierda tiene que ver con el chavismo y en este caso no tiene nada que ver. Por favor. Así es, como tú lo has dicho, Boric crea un precedente. Es muy joven, pero a pesar de ser tan joven, él tiene ya una trayectoria política de por lo menos 10 años, siendo primero líder estudiantil, también ha sido 8 años diputado en el Congreso de Chile y llama mucho la atención porque Chile es un país conservador, que una persona tan joven y con una posición de izquierda, de una nueva izquierda marcada, llegue al poder de esta forma, llama la atención, pero sobre todo también por el objetivo que él tiene. Ha dicho que él quiere desmarcarse y cambiar, evolucionar a Chile, dejar de ser el Estado neoliberal que fue instalado con la dictadura de Pinochet y hacerlo como un modelo más europeo, llegar a ser este bienestar europeo. Pero también nosotros vemos a Boric, llama muchísimo la atención y todos se centran en él porque resulta un presidente millennial, feminista convencido, como él lo ha dicho, ambientalista,
nunca usa corbata, tiene un look totalmente distinto a lo que en Chile se acostumbra, y es por eso también que llama muchísimo la atención y hay gran expectativa por lo que vaya a ser su gestión y sobre todo también para Ecuador. Si bien es cierto, él tiene una izquierda, pero es esta izquierda que es más acercándose a Mujica, es de hecho muy cercano al expresidente uruguayo, y por eso es que nosotros pensamos y también en el que puede ser una gran renovación para Chile, en donde existen grandes problemas, sobre todo porque él de hecho llega a la esfera pública en las protestas estudiantiles para pedir el acceso a la educación pública, que es uno de los grandes problemas sociales en Chile. Mira que es muy interesante cómo se ha desmarcado de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega, de Nicaragua, incluso con el régimen cubano se ha podido separar de cierta manera. De hecho, para la posesión de hoy no están invitados ni Maduro ni Ortega. En el caso de Cuba sí, enviaron a su canciller, pero esto nos deja de entrever que Chile y también Perú no están muy de acuerdo con el modelo que están aplicando en Venezuela particularmente, y esto implica que es, como tú has dicho, Vero, una nueva especie de izquierda. Ahora, para darles detalles sobre la posesión, inicia a las 12 del día en Santiago, es decir, a las 10 de la mañana acá en Ecuador. Van a estar 16 autoridades internacionales, entre ellos presidentes como Pedro Castillo de Perú, como Luis Lacalle de Uruguay, está el rey de España Felipe VI, está Iván Duque de Colombia, pero también hay personajes o políticos que ya no son autoridades. Estoy hablando del ex vicepresidente de Evo Morales en Bolivia, Álvaro García Linera, quien es padre político o mentor de Boric, y también está Gustavo Petro, candidato a la presidencia de Colombia, así que será muy curioso el encuentro entre Duque y Petro, que son de líneas completamente distintas, pero van a participar en esta posesión. Variada la presentación, y sin embargo otro de los aspectos también importantes de esta reunión del primer mandatario ecuatoriano y también haber acudido a Chile es precisamente los lazos comerciales que se quieren dar con nuestro país, que exista el ingreso a la Alianza del Pacífico, ese es uno de los principales objetivos, pero también que se puedan buscar mercados alternos a lo que está sucediendo, por ejemplo, en las exportaciones a Rusia, ¿no? Coméntenos un poquito acerca de cómo están las previsiones de los empresarios en Chile y un poco también cuál es la oferta que tenemos nosotros como país para este comercio. Así es, justamente la comitiva que acompaña al presidente Guillermo Lasso viajó con una agenda también en la que, además de reunirse con las altas representantes políticos, también se reúnen con empresarios, por ejemplo, en el grado de textil, también el agroindustrial, de transporte y de minería. Son industrias que en Chile pueden consolidarse también mucho con Ecuador y pueden complementarse, además de que evidentemente el presidente Guillermo Lasso busca el tener el espaldarazo del nuevo presidente chileno para poder que Ecuador entre a la Alianza del Pacífico, que eso es fundamental y que esperamos que se dé ya en el primer semestre de este año. A propósito de eso, la ministra de Exteriores de ese país, de Chile, ha revelado que el país de la estrella solitaria acompaña a Ecuador en el camino a ser miembro pleno de la Alianza del Pacífico. Lo hizo en el marco del denominado Foro Open for Business que lideró precisamente el presidente Lasso ayer con empresarios chilenos. La mañana del jueves 10 de marzo arrancó la agenda presidencial en Chile. Con más de 160 empresarios y representantes de la Sociedad de Fomento Fabril, se efectuó la inauguración del Foro Ecuador Open for Business en la capital chilena. Uno de los objetivos de nuestro gobierno es modernizar la economía ecuatoriana. Dar pasos que Chile dio hace ya más de 40 años y que generaron un círculo virtuoso y una generación de valor para toda la sociedad chilena. En la cita, la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Carolina Valdivia, afirmó que su país acompaña decididamente a Ecuador en su interés de convertirse en miembro pleno de la Alianza del Pacífico. Uno de los objetivos que se dijo desde el gobierno se buscaba cumplir con la visita del primer mandatario a ese país. El stock acumulado de inversiones entre 1990 y 2019 ha sido de 987 millones de dólares a través de 30 empresas chilenas que se han concentrado principalmente en el sector minero y en los servicios, pero hay espacio para muchísimo. En cuanto al marco jurídico, el mandatario comunicó que recientemente se envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de atracción de inversiones, que moderniza el sistema de alianzas público-privadas, que moderniza el sistema de zonas francas
para estimular la inversión. Desde el gobierno se informó que se tiene como meta suscribir cerca de 20 acuerdos comerciales, alianzas con naciones como China, Corea del Sur, Panamá, República Dominicana y Costa Rica estarían entre los principales que se prevén alcanzar. Andrea Orbe, Noticias 7. Quiero contarles a los amigos televidentes dos datos. Primero, que el encuentro de Lasso con Boric fue bastante bueno, hubo mucha camaradería. El presidente Lasso le dijo que Chile es una nación hermana y de hecho, si recordamos de la historia, siempre hemos tenido muy buenas relaciones con Chile, incluso en conflictos armados, como cuando tuvimos con el Perú. Pero hablando del Perú, Lasso también habló con el presidente Pedro Castillo, también de izquierda, conversaron y llegaron a un acuerdo. El próximo 29 de abril se va a realizar en Cuenca el gabinete binacional entre Ecuador y Perú para tratar diversos temas, entre ellos temas de educación y también el combate a la minería ilegal, que es un problema que afecta a las dos naciones. Ojalá que Castillo esté en el poder todavía, porque el Congreso peruano acaba de citar ya a un Congreso extraordinario para desconocerlo, según los asambleístas de oposición, bueno, los congresistas de oposición, por incapacidad moral. Es la tercera vez que le rechazan su gabinete, porque a diferencia de otros países en el Perú, el Senado, la Cámara de Representantes tiene que aprobar los gabinetes de cada presidente, y es el tercer gabinete que le echan abajo. Así que el hombre está realmente en un acuerdo. Complicado. Sí, sí. Así es. Y bueno, también nosotros tenemos información que ha publicado el presidente Guillermo Lasso, que ya está en Chile y en las próximas horas estará también en esta posición, en el cambio de mando de Chile. El presidente publicó: en nombre de los ecuatorianos le deseamos éxito en su gestión al presidente electo Gabriel Boric. Valoro mucho la hermandad entre la gente de Ecuador y Chile, que el vínculo que une a nuestro país siga fortaleciéndose a través de la cooperación y el trabajo conjunto. Estas han sido las declaraciones que justamente ya hemos mencionado, estos lazos de hermandad que ha unido Ecuador con Chile y que esperamos pues puedan consolidarse, sí, para que Ecuador también tenga un empuje en su comercio, ¿no?, en la Alianza del Pacífico. Y es que Lasso, luego de la posesión, va a asistir en la noche a un encuentro con la Cámara de Comercio de Santiago, justamente con este tema empresarial. Mañana ya está retornando a nuestro país, luego de lo que parecería una visita bastante productiva. Qué bien, muy bien por esta visita que se está realizando a nuestro país, hermano. Vamos a cambiar de tema radicalmente. La invasión rusa a Ucrania ya se extiende por más de 2 semanas y al parecer, lamentablemente, sin miras a un pronto desenlace. El gobierno de Kiev denuncia al Kremlin por supuestos crímenes de lesa humanidad. Luego del ataque, sobre todo que vimos unas imágenes realmente terribles, ¿no?, conmovedoras. Fue un ataque a un hospital materno-infantil en la ciudad de Mariupol. Entonces, esta situación realmente parece que se va a prolongar. No se encuentran vicios de que haya una solución diplomática, que es lo que las potencias occidentales están sugiriendo, ¿no?, sobre todo Estados Unidos. De las últimas informaciones que se han publicado esta madrugada, el gobierno ruso ha dispuesto que las tropas invadan las ciudades que están del lado occidental, es decir, que están fronterizas con Polonia y con Rumania. Lo grave es que hay una salida de casi millones de personas que cada día tratan de cruzar. Ahí en Leópoli, en esta ciudad de... La más tranquila, Leópoli. Y donde además están todavía algunos ecuatorianos intentando cruzar. Es decir, los ataques rusos también se están concentrando en esos lados que hasta ayer no eran parte del objetivo militar de Putin, porque Putin lo que le interesa es tomar Odessa, que es el principal puerto ucraniano, todo lo que está en esa parte sur y el este, para luego continuar con la capital. A pesar de que Kiev está a menos de 200 kilómetros de la frontera con Rusia, no han podido ingresar, porque según las informaciones del Pentágono de inteligencia, el ingreso de los tanques, una columna de 60 kilómetros de tanques, imagínense cuántos aparatos habrá ahí, se ha detenido porque la defensa ucraniana es muy fuerte y no ha logrado que pase. Entonces, el tema parece ser que lamentablemente va a tomar otro giro al atacar ya todo el país. Y para complementar lo que dice Byron, hay 150.000 soldados rusos dentro de Ucrania y solamente se han tomado el 10% de ese país. Incluso Kiev decían que iba a caer en 48 horas, no han podido, y eso dice mucho de esta fuerte defensa que tiene Ucrania, que tiene apoyo de Turquía con tropas, con armamento, con también una especie de misiles. Han derrumbado una cantidad de tanques y también han abatido varios oficiales rusos generales, y chechenos, de muy alto rango. Sí. No está tan fácil para Rusia. No, ha sido más complicado de lo que creían. Así es, y justamente, de hecho, como ustedes ya lo habían dicho, el presidente Zelensky acusa a Rusia de estos crímenes de lesa humanidad, porque ya no son puntos estratégicos militares los que han sido atacados. Han sido ciudades, han sido hospitales en donde están civiles. De hecho, uno de los
de los puntos, de los momentos más álgidos durante esta semana fue el ataque a un hospital materno en la ciudad de Mariupol. Nosotros tenemos detalles sobre lo ocurrido. Veamos. Ucrania no sale del shock tras el bombardeo ruso a una maternidad y hospital infantil en Mariupol, ciudad ubicada al sureste del país, en el cual, según el último balance entregado este jueves, murieron 3 personas, una de ellas una niña pequeña. Además, las autoridades ucranianas informaron que 17 personas resultaron heridas, algunas madres que estaban en plena labor de parto. Nunca hemos hecho ni haríamos nada parecido a este crimen de guerra con ninguna de las ciudades de la región de Donetsk y Luhansk en poder de los separatistas prorrusos ni en ninguna otra región, en ninguna de las ciudades de la tierra, porque somos personas. Rusia se defiende asegurando que según la información que disponían, ese hospital ya había sido evacuado y reiteraron que no atacan a blancos civiles, aunque Ucrania denunció que en el mismo día que bombardearon la maternidad de Mariupol, las tropas rusas atacaron a otros 2 hospitales en Kiev. A pesar de que existe un alto al fuego, las agresiones se mantienen. Mariupol es un ejemplo de ello. El bombardeo ha dejado irreconocible a la ciudad que hoy por hoy no cuenta con agua ni electricidad y soportan las gélidas temperaturas sin calefacción. Los ministros de Exteriores de Ucrania y Rusia se reunieron este jueves con su homólogo turco en un diálogo informal e infructífero. Veamos la cuestión de un alto al fuego. Un alto al fuego de 24 horas. No avanzamos en esto, ya que parece que hay otros responsables de este asunto en Rusia. Ahora Rusia quiere apostar por una salida diplomática, por lo que Lavrov ha dicho que Putin estaría dispuesta a reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Carolina Basante, Noticias 7. Realmente terrible, amigos televidentes, y como toda guerra, el conflicto en Ucrania deja una factura muy alta, tanto para los países involucrados directamente como también para la economía global en general. Aunque las cifras de bajas, heridos y desplazados no están claras, nuestra compañera Carolina nos va a dar importantes datos sobre el conflicto bélico, Caro. Así es, como tú bien lo dijiste, primero hay que recalcar, las cifras no están claras y la desinformación es una de las armas que más utilizan los gobiernos en un conflicto bélico, pero por ahora nosotros podemos recabar información como por ejemplo que en los 16 días que van de conflicto, la ONU ha contabilizado 516 civiles muertos y también 908 civiles heridos. Además, por lo menos se ha mencionado ya que hay 2 millones de personas desplazadas. Y en esta última semana, cuando se abrieron 3 corredores humanitarios más en Ucrania, cuando se hizo estos intentos de alto al fuego, por lo menos 100.000 personas evacuaron. Por ejemplo, esto es lo que ha dicho el gobierno de Ucrania. Pero también hay otros datos importantes que vale la pena resaltar y es por ejemplo, lo que está pasando en las bajas de los ejércitos. Si bien es cierto, la información que se publica tanto del ejército ruso como del ejército ucraniano no es congruente y es contradictoria, podemos decir que hasta el momento el Ministerio de Defensa de Ucrania ha dicho que Rusia ha tenido más de 2.000 bajas militares, esto tanto entre militares muertos y militares heridos. También 1.440 tanques y blindados han sido afectados, han sido también 49 aviones, 81 helicópteros y 3 barcos. Por otro lado, Rusia, el ejército de Vladimir Putin solamente ha admitido que ha tenido 498 soldados fallecidos y un poco más de 1.000 heridos. Y lo que ha mencionado es que ha sido Ucrania el que ha tenido y ha sufrido las bajas más sensibles. 6.570 bajas militares también entre soldados heridos y soldados muertos, 484 tanques y blindados, 336 vehículos de combate, 60 aeronaves, 63 lanzaderas y 47 drones. Estos son los datos que hemos recabado del Ministerio de Defensa, tanto de Ucrania como de Rusia, pero que evidentemente no son congruentes los unos con los otros. Como mencionamos, en estos momentos de conflicto bélico es casi imposible poder verificar la información de un lado y del otro, pero por ahora estos son los datos que se manejan. Veremos
cómo se va avanzando esta situación. Pero ¿por qué a nosotros nos interesa también Ucrania? Y es que, como ustedes saben, la comunidad ecuatoriana, la comunidad de migrantes ecuatorianos que residía en este país era una de las más grandes de Latinoamérica, y hasta ahora, de lo que el gobierno ha informado, ya 255 ecuatorianos están fuera de la zona de conflicto. 65 aún permanecen en Ucrania, están distribuidos en diferentes países que están esperando y muchos de ellos vendrán al vuelo humanitario que saldrá este fin de semana. Recordemos que eso es lo que ha dicho el canciller, hasta ahora se está gestionando este tercer vuelo humanitario, pero podemos decir que ya más de 500 compatriotas que vivían en Ucrania están ya en el país. Esperemos que este último grupo pueda llegar al final de esta semana. 7 de ellos eran los que estaban en la provincia de Sumi, una de las más conflictivas, las más peligrosas. Salieron gracias al apoyo de la Cruz Roja Internacional, también del gobierno de Turquía. Ya están en Polonia y se espera que puedan abordar los vuelos humanitarios, que por cierto son gratuitos. Antes de nada, yo quería comentarles también un dato que me pareció muy curioso para la gente que quiere ayudar a Ucrania. Les comento, usted mediante el Airbnb puede reservar un hospedaje en Kiev o en cualquier ciudad de Ucrania para donar dinero, es decir, usted no se va a ir de vacaciones, usted lo que va a hacer es alquilar. Hay más de 60.000 noches ya reservadas en Ucrania para darle dinero. Por lo menos $2 millones ya se han invertido en este proyecto de ayuda, y también la gente de otros países de cerca a Ucrania tienen más de 111.000 viviendas que han sido alquiladas de manera temporal para los refugiados de Ucrania. Y a propósito de lo que dices, Lautaro, también es importante dar este dato, y es que la Embajada de Ucrania en Perú, que es la sede diplomática para Colombia y para Ecuador, también ha publicado en sus redes sociales la forma en la que los ecuatorianos, colombianos y peruanos podemos ayudar a ucranianos que están llegando a nuestros territorios a través de hospedaje, alimentación. Ellos, en su página de Facebook, si pueden buscarlo, pueden ustedes encontrar toda la información oficial de cómo también se puede ayudar desde donde nosotros estamos a los ucranianos. Importante esta ayuda que se puede dar al pueblo de Ucrania. Y vamos a cambiar de tema. La amnistía que concedió la Asamblea Nacional a los 268 personajes involucrados en varios procesos de investigación, incluyendo los hechos ocurridos en octubre del 2019, provocó sin duda varias reacciones al interior del Palacio Legislativo, así como en el Gobierno Nacional. Regresaron a la presencialidad de las sesiones en el Pleno de la Asamblea Nacional y lo hicieron con una maratónica sesión que inició la tarde del pasado miércoles 9 y terminó en la madrugada del jueves 10 de marzo. En el orden del día de la sesión constaban varios puntos, pero a todos les interesaba el último: la votación del informe de amnistías remitido por la Comisión de Garantías Constitucionales, que planteaba que la Asamblea conceda el indulto a 268 personas, 60 relacionados en el caso judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social en octubre del 2019. 153 personas tienen que ver con el caso Defensores de los Territorios Comunitarios, 12 al caso Administración de Justicia Indígena y 43 a Defensores de la Naturaleza. Los secretarios leyeron por más de 3 horas el informe completo antes del debate. En esta madrugada ya tenemos los resultados que va a reconciliar al país. El informe fue aprobado con 99 votos afirmativos, 16 negativos y 10 abstenciones, luego de conocer las fichas ejecutivas individuales de los solicitantes, así como la competencia del legislativo para otorgar amnistías. La amnistía se concede precisamente para pacificar una sociedad. Para el gobierno, la Asamblea se equivoca al incluir en la lista de los amnistiados a muchas personas que atentaron contra la estabilidad del país, incendiando a Quito e intentando generar caos, olvidándose de incluir en esa lista a los servidores policiales que precautelaron el orden público, evitando que los desmanes lleguen a mayores. Si el objetivo de la Asamblea Nacional fue el de dar un mensaje de pacificación, debió haber incluido en la amnistía, como era lo obvio y lo lógico, a todos aquellos que de alguna forma tuvieron participación en esos eventos. Pero como no lo hicieron, hacen responsable a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional deberá responder y asumir la responsabilidad por la decisión que ha tomado. Al Gobierno Nacional, en respeto a la independencia de funciones, no le queda opción sino la de respetar, no obstante cuestionar la decisión. Darío Javier López, Noticias 7.
Justamente esta decisión de la Asamblea Nacional ha causado críticas en varios sectores, entre ellos desde el gobierno central, que aunque ha dicho ha respetado la decisión, no irá a la Corte Constitucional, pero también se ha mostrado insatisfecho con lo decidido. ¿Por qué? Principalmente porque en el paquete que se aprobó están también las personas involucradas en los hechos violentos ocurridos en octubre de 2019. Y además, no ha sido lo único, porque el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, también se pronunció y dijo que él, como representante de la ciudad, se siente ofendido por esta decisión, porque le hicieron mucho daño a Quito, y él recordó que cuando era concejal en ese momento, él presentó una denuncia por daño a bienes patrimoniales, porque recordemos que en el centro histórico hubo bastantes desmanes, se dañó parte de las calles, de las paredes, los andenes. Entonces él se ha pronunciado, ha dicho que no está de acuerdo y que tampoco se debe llamar perseguidos políticos a las personas que participaron en estos eventos. Comunes. Y una cosa, los sectores productivos, las cámaras también han anunciado un pronunciamiento oficial rechazando esta acción de la Asamblea Nacional, y creo que van a tomar algún tipo de medida jurídica, judicial, es decir, no sé, directamente habrá que conocer qué es lo que van a decir este mediodía. Es que justamente durante las protestas de octubre de 2019 el daño al comercio fue el mayor. Muy afectado y lamentablemente, hay que decirlo, hasta el momento no hay responsables de eso. Lastimosamente, y esto también ha generado, como vamos a ver las imágenes del Twitter, aquí está el presidente Lasso, que se pronunció ayer justamente ratificando lo que les hemos comentado. Él dice que el legítimo derecho de la protesta no puede afectar a otros. Para él esto es un acto de injusticia, porque quemaron Quito, porque las familias perdieron sus negocios, los periodistas fueron agredidos, también recordémoslo, personas violentadas, y es que de 27 personas que estaban siendo judicializadas por esto, lastimosamente con la amnistía se termina, están libres. Así es un tema polémico, esperemos más reacciones próximamente y también cuáles serían las medidas a tomar. Nosotros hacemos una pausa, pero no se vayan, ya regresamos con más de Noticias 7. Seguimos informando, estamos nuevamente con ustedes aquí en Noticias 7. Fabián, qué gusto. Cuéntanos un poquito acerca de las novedades de la Copa Libertadores de América y la participación de nuestro país en este torneo tan importante. Así es, buenos días, Carito, obviamente Berito, y a Byron y a los amigos televidentes. Así es, se acabó esta semana de Copa Libertadores, un pequeño resumen de lo que ocurrió durante estos días, ¿no? Arrancando el martes con lo que jugó Barcelona y derrotó y empató en Brasil con el América Mineiro. Vimos anteriormente un poco las imágenes de este partido, un partido muy importante para Barcelona, sacar un punto fuera de casa, que es valioso para la revancha que va a ser el próximo martes en el Estadio Monumental, donde con un triunfo de 1-0 tranquilamente avanzará a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Cabe recordar que si es que Barcelona no logra la victoria y queda pierde ante el América Mineiro, igual continuará en Copa Sudamericana en la fase de grupos. El miércoles también se produjeron dos partidos de Copa, un partido de Copa Sudamericana. Fue el debut de Liga Deportiva Universitaria con Muchurruna. En ese partido hubo, obviamente, antes de continuar con ese tema, seguimos recordando lo que pasó con Barcelona, el penal de Carlos Garcés, que con ese partido, con ese penal, tranquilamente pudo haber ganado Barcelona y el resultado hubiera sido diferente, hubiera sido favorable para el equipo canario. Una victoria hubiera sido determinante o más tranquilizador de cara a la revancha. En todo caso, el empate no es malo, el técnico de Barcelona ya lo dijo, Jorge Célico, es un resultado que nos puede favorecer. Nos vamos con la sensación de poder haber ganado por lo que ocurrió. Pero bueno, Barcelona sigue en la Copa tranquilamente. Ahora, vamos con las imágenes de lo que ocurrió en el partido entre Universidad Católica y The Strongest. Este partido se jugó en el Estadio Olímpico Atahualpa, terminó también empatado 0-0. A diferencia de Barcelona, este partido fue de local. Entonces la Universidad Católica tendrá que buscar el resultado en Bolivia, en La Paz. No será algo complicado porque la Católica tiene la ventaja de jugar en la altura, de estar habituado. En el Hernando Siles tendrá que ir a buscar igual un resultado positivo. Aquí en este partido lo que ocurrió y lo que llamó la atención fue lo que pasó con el arquero Darwin Cuero. Algo muy lamentable, ¿no? En una de las acciones, ahí podemos ver, vamos a ver un poco más adelante, donde el arquero fue golpeado con los pupos de un jugador en el pecho. Lamentablemente no pasó a mayores, fue trasladado al hospital y bueno, hay que ver qué pasa con él más adelante.
Ahora, la Copa Sud ha sido disputado en el Estadio Bellavista de Ambato. Y como decíamos, lo último para cerrar ya, 9 de octubre y Delfín empataron en el Estadio Jocay de Manta, un partido que también fue de Copa Sudamericana. El ganador de esta llave igualmente irá a la fase de grupos. Eso es todo lo que pasó en la Copa Libertadores y Sudamericana en esta semana, estimados compañeros. Pues excelente ese informe, Fabio. Muchas gracias. Gracias también. Después de la pausa, venimos con la entrevista, no se pierdan ustedes, con la ministra de Educación, que estará aquí para abordar de temas importantes de interés nacional. Y 7:35 de la mañana, como lo anunciamos, con nosotros la titular de la cartera de Educación, Ruth María Brown. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias. A los tiempos por aquí, ministra, muchas gracias. Sí, es siempre un gusto poder acompañar en este espacio y sobre todo poder informar a la ciudadanía sobre todo lo que está sucediendo en el país en materia de educación. Ministra, me gustaría iniciar con lo que presentaron la semana pasada en Chimborazo, con esta educación especial para comunidades y pueblos y nacionalidades. Cuéntenos técnicamente cuál es la diferencia con el bachillerato o la educación básica de las ciudades. Bueno, es muy importante entender que nuestro país está compuesto por varias instituciones educativas muy pequeñitas, sobre todo en la ruralidad, que son instituciones que se denominan unidocentes, bidocentes o pluridocentes, porque un número reducido de docentes atiende a la población estudiantil desde que ingresa al sistema educativo hasta séptimo, lo que era la antigua primaria, en una modalidad que se conoce como multigrado. Avanzamos en varios niveles, varios grados, con una sola docente al mismo tiempo. Esto en el pasado se entendía como sinónimo de mala calidad. ¿Por qué? Porque el país tenía un solo modelo educativo, una sola lista de lineamientos o requisitos para los docentes que no se ajustaban a esta realidad que es muy común en los espacios que son sobre todo rurales, de altísima dispersión geográfica, en donde los estudiantes tendrían que caminar o desplazarse por muchos kilómetros para llegar a una unidad educativa completa. Para ellos, presentamos el modelo educativo unibipluridocente, que nos permite ajustar todas esas normativas para que la calidad educativa en contextos multigrados, que existen en todo el mundo, en países como Finlandia hay escuelas multigrados, en todos los países en donde hay dispersión geográfica, esta es una modalidad que existe. Inclusive la modalidad multigrado puede estar en grandes ciudades porque es beneficiosa. Los niños más pequeños aprenden también cosas de los grandes, siempre que se lleve bien. Eso es lo que se expidió y complementa, no contradice ni sustituye el modelo de educación intercultural bilingüe en el caso de las instituciones educativas que son unidocentes, bidocentes o pluridocentes, que están ubicadas en lugares de pueblos y nacionalidades indígenas y que se denominan instituciones educativas interculturales bilingües. Estos dos modelos se complementan, pueden trabajar juntos y nos permiten mejorar de manera sustancial la calidad de la educación en estos espacios. Ministra, a propósito de la situación en la que se nota que existe una baja en la incidencia de la pandemia del COVID-19, vemos, por ejemplo, que en la ciudad capital ya tenemos semáforo verde. Esto significa que hay mucho más amplitud para desarrollar todos los procesos, no solamente culturales, sino también en el ámbito educativo. ¿Cómo van a manejar la presencialidad en la sierra? Sabemos que ya en abril, por ejemplo, en la costa ya es presencial 100%, pero en la sierra todavía no se ve esto. ¿Cuál es la medida que va a tomar el ministerio? Bueno, como fue anunciado en la última resolución que se expidió en el COE Nacional, en el que se plantearon lineamientos para educación, para el régimen Sierra Amazonía teníamos solamente un grupo de estudiantes de básica, elemental y media, es decir, de 5 a 12 años en zonas urbanas que seguían asistiendo de manera voluntaria a las clases presenciales. Pero a partir de este lunes que viene, 14, ya tenemos la presencialidad en todos los establecimientos educativos, en todos los niveles educativos en la Sierra Amazonía. Todos podemos ir a la presencialidad, ya en aforos al 100%, pero todavía guardando algunas medidas de bioseguridad que seguramente, si seguimos en el camino que estamos, se seguirán relajando. El uso de la mascarilla, el lavado permanente de manos, procurar mantener la distancia en los espacios, usar espacios abiertos cuando es posible, pero ya volvemos a una presencialidad al 100%. Y en la costa,
Galápagos, esto se va a llevar a cabo con el inicio del nuevo año lectivo. Estamos justo en estos días culminando el año lectivo en Costa, Galápagos, estamos empezando las ceremonias de graduación en una semana y luego ya pues en mayo volvemos a clases y volvemos 100% de aforo a la presencialidad. Es importante mencionar que habrá instituciones educativas que no tienen las condiciones para recibir a los estudiantes, que es por la calidad de la infraestructura, porque han tenido un deterioro muy severo, nos tomará varios meses recuperarlas. Solamente en ellas, que serán escogidas y publicadas en la página web del Ministerio de Educación, de hecho ya están publicadas, cada día jueves actualizamos la información sobre infraestructura, pondremos en marcha lo que se llaman planes de contingencia. Tendremos clases utilizando otros espacios de la comunidad o usando esos espacios de manera parcial, haciendo tutorías con los estudiantes, modalidades diversas para garantizar la continuidad de la educación mientras podemos intervenir la infraestructura que no sea segura o que no esté en condiciones para recibir a los estudiantes. Ministra, ustedes ya tienen, imagino, un procedimiento para evaluar el rendimiento de los chicos durante estos 2 años. Yo he escuchado mucho a padres y a algunos expertos en educación que realmente estos 2 años fueron de pérdida en el conocimiento de los chicos, sobre todo de los más pequeños, por estas diferentes circunstancias, no solamente el tema de la no presencialidad, sino, digamos, la dificultad que han tenido muchos chicos en el proceso cognitivo vía remota. ¿Ustedes van a hacer una evaluación para ver efectivamente en qué niveles están estos aprendizajes de los chicos para ver si se puede reforzar o no? Así es. Yo no hablaría de una pérdida total de 2 años porque también todos, incluidos los niños, hemos aprendido muchas cosas. Tal vez no lo que se espera que aprendamos en el currículo, que sin duda ha tenido un retroceso, pero también debemos valorar aquello que aprendimos. Aprendimos a cuidarnos mejor, aprendimos a cuidar nuestra salud. Esto hay que rescatar. Aprendimos a ayudar más en la casa porque estuvimos mucho más tiempo en la casa con nuestros hijos, pero lamentablemente sí hubo un golpe, digamos así, al nivel educativo en los indicadores de, sobre todo, adquisición de las habilidades lectoescritoras, lectura comprensiva, matemáticas, pensamiento crítico, sobre todo estos indicadores como esenciales en materia de educación que hemos visto afectados. Hicimos el año pasado una evaluación muestral desde el Ministerio de Educación, en donde ya pudimos detectar que en estas áreas que acabo de mencionar, más o menos la mitad de los estudiantes no tiene los estándares o no ha alcanzado los estándares deseables y por lo tanto tenemos que intervenir de manera inmediata. Para eso hemos, por supuesto, puesto en marcha un plan. Un primer plan que fue el Aprender a Tiempo, que ya ha visitado más de 4.000 visitas en territorio a más de 2.000 instituciones educativas para establecer un plan de contingencia del Aprender a Tiempo, en este caso de materia educativa, en donde en 4 ejes de trabajo reforzaremos los aprendizajes. Hicimos ya a finales del año pasado la primera evaluación de impacto para ver si es que estábamos logrando recuperar estos aprendizajes de los estudiantes y ventajosamente vemos que esto es muy positivo, que tenemos mejores indicadores, por lo tanto este año ampliaremos el número de instituciones del Aprender a Tiempo. También publicamos el currículo priorizado. Esto lo que busca es encontrar las áreas en donde necesitamos trabajar con más urgencia. Lectoescritura, comprender lo que leemos es fundamental para adquirir el aprendizaje. Pensamiento lógico-matemático, las operaciones básicas matemáticas que son indispensables para desenvolvernos en nuestro entorno, pero además que nos ayudan a ser críticos con la información que recibimos. La alfabetización mediática, informacional, ciudadanía digital. Tenemos la tecnología aquí, está para quedarse, pero ¿qué hacemos con ella? Puede variar y necesitamos empoderar a nuestros estudiantes para que lo que hagan con la tecnología y la información que reciban sea la adecuada, que la pongan al servicio de la educación y su desarrollo. Y por último, el eje de desarrollo socioemocional, porque el área de desarrollo socioemocional es posiblemente la más afectada de la pandemia. Incrementos en índices de violencia intrafamiliar, incremento en índices de suicidios, incremento en depresión y por lo tanto tenemos que brindar a nuestros estudiantes y a nuestros docentes herramientas para primeros auxilios socioemocionales, para poder también autorregularse, para poder manejar mejor este aspecto socioemocional. Este currículo ya está en implementación y por supuesto es parte de este plan de contingencia y continuaremos trabajando en esta nivelación que no nos tomará solamente un año, lamentablemente. La CEPAL habla de al menos 7 años de rezago en materia educativa que ahora tenemos que enfrentar como ciudadanía
y con el nuevo modelo pedagógico, con un nuevo modelo educativo unipluridocente, con un currículo priorizado, con un contexto completamente diferente. Volvemos a clases, pero volvemos a hacer las cosas de manera diferente. Esperamos que esta brecha se pueda reducir en el menor tiempo posible. Así es, ministra. Esperamos que así sea. Nuestro compañero Lautaro Andrade tiene también una inquietud que compartir con usted. Adelante. Ministra, buenos días. Queríamos comentarle que durante el feriado de Carnaval estuvimos de viaje por Guaranda y vamos a ver las imágenes porque encontramos una mega obra. Nosotros pensamos que era un centro comercial, hasta un hotel, porque era algo impresionante. Y ahí estamos viendo en diferentes partes del país, pero sobre todo en Guaranda, imágenes que nos dejaron con la boca abierta. Tengo entendido que son escuelas que se están repotenciando. Las antiguas, que tenían más de 50 años, fueron derrumbadas y se están construyendo unas nuevas. Ministra, ¿de qué se trata esta obra? Porque nos quedamos con la boca abierta. Muchas gracias. Me encanta que podamos conversar sobre el trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio de Educación para culminar promesas, no solamente que el presidente Guillermo Lasso ha realizado, sino que otras administraciones presentaron y que no habían sido cumplidas. Son 7 obras que el año pasado iniciamos, una en Cayambe, en Guaranda, en Pedro Moncayo, son 2 en Guaranda, 2 en Cayambe, en Pedro Moncayo, en Quevedo también 2, que iniciamos y que culminarán entre octubre y noviembre. Son obras que se denominaban de repotenciación, que se habían adquirido y contratado los estudios para intervenir en esas obras, pero que no habían iniciado y que la ciudadanía ha estado a la expectativa de que se cumpla esto. Es una inversión muy importante que estamos realizando para poder culminar estas obras. Cada una de ellas tiene un costo promedio de entre 4 a 7 millones de dólares, dependiendo su tamaño. Pueden albergar algunas de ellas 1.500 estudiantes por jornada y esto nos permitirá ampliar la oferta educativa, mejorar la calidad de los servicios, sin duda, y sobre todo reducir el número de estudiantes en aquellos lugares en donde podemos tener a lo mejor una asignación superior a la recomendada. Mejorar la calidad educativa. A estas se suman una serie de obras nuevas, estas repotenciaciones que ya estaban contratadas, pero también la culminación de obras que quedaron inconclusas, en las cuales también estamos trabajando. Ahora, en mayo, inauguraremos una de ellas, que es la unidad educativa en el Parque Samanes en Guayaquil, por ejemplo. ¿Estos son alianzas público-privadas? Estas son contrataciones 100% públicas que se hacen de fuente de presupuesto del Estado, de los ecuatorianos, que buscan culminar y sanear un poco de desorden en la ejecución de obras que quedaron pues precisamente también adeudando en algunos casos planillas a los ejecutores, o en otros que quedaron mal con la ciudadanía, que se les socializó esta obra y que lamentablemente no se pudo iniciar, no se entregó, y ahora lo estamos haciendo desde el gobierno del encuentro con el presidente Guillermo Lasso. Ministra, me gustaría cambiar de tema, y es que siempre hay un déficit de maestros y docentes. Entiendo que usted está trabajando para ya en este 2022 tener ya las partidas presupuestarias para la contratación de más docentes. Creo que son 4.000 o 5.000, usted me corrige. Y denos del universo total de docentes, tanto para educación básica como para el bachillerato. Bueno, también otro de los efectos de la pandemia fue que se redujo el presupuesto del Ministerio de Educación en la administración anterior y no se sustituyó docentes jubilados. Esto implicó que recibamos del Ministerio con una faltante de un poquito menos de 4.000 docentes. Hemos iniciado la contratación desde el año pasado. En este enero se incorporaron casi 2.000 de ellos y culminaremos estas contrataciones hasta marzo. Eso quiere decir que hasta el mes de marzo habremos completado la plantilla docente. Además, continúan jubilándose nuevos docentes, por lo tanto este proceso de contratación tiene que ser permanente. Esto lo realizaremos ya a partir de este año, esperando que no nos falten docentes, al menos no por periodos demasiado extensos, sino solamente durante el proceso de contratación. Además, estamos avanzando en los procesos de concursos de méritos y oposición. El año pasado entregamos más de 7.000 partidas de nombramiento definitivo. Esto da estabilidad laboral a docentes que por mucho tiempo tenían por una inestabilidad laboral. Este año concursaremos más de 9.000 partidas docentes nuevas, aumentando el número de docentes con nombramiento definitivo y cumpliendo con los porcentajes que dispone la norma sobre el porcentaje de nombramientos definitivos y contratos ocasionales o nombramientos provisionales, que están diseñados para durar poco tiempo, pero que lamentablemente se ha abusado de ellos, y tenemos docentes con nombramientos provisionales que han estado pues muchísimos años en el magisterio, y esto no debería ser así. Tenemos que tener estos procesos permanentes. Y ayer también firmamos un acuerdo ministerial luego de un diálogo que mantuvimos con los gremios de educación. Son 15 gremios de educación en el país,
Con ellos nos sentamos el día de ayer con el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, con el ministro de Trabajo, y pudimos alcanzar acuerdos sobre cómo vamos a avanzar, también sobre la implementación de las 25 horas pedagógicas que estaban en la Ley Orgánica de Educación Intercultural reformada, acuerdo ministerial que se expidió el día de ayer. Por lo tanto, a partir del nuevo año lectivo se respetará las 25 horas pedagógicas, y acordamos iniciar este año, a partir del mes de julio se hará efectivo el ascenso de categoría para más de 9.000 docentes del Magisterio Nacional. Esto implica un incremento salarial para docentes que cumplen requisitos como horas de formación, títulos, que tienen también el tiempo de servicio que la categoría solicita, entre otras, y que por lo tanto podrán recibir una mejor remuneración porque han mejorado su perfil, porque se han profesionalizado por su tiempo de servicio y en reconocimiento a la entrega y dedicación de los docentes del magisterio a la educación del país. Muchísimas gracias, ministra. La ministra de Educación, María Brown, ha estado con nosotros y nos ha comentado importantes avances, sobre todo en este tema, y tiene un desafío muy grande y un trabajo por delante bastante importante que realizar en beneficio de todos. Muchísimas gracias por haber estado en esta mañana, y nosotros hacemos una pausa, pero ya regresamos con más de Noticias 7. Seguimos informando, amigos televidentes, qué bueno que nos acompañen esta mañana, y damos la bienvenida también en nuestro segmento de noticias al señor Efraín Suaz Navas, nuestro segmento de entrevistas, perdón. Él es gerente del Metro de Quito y nos va a comentar acerca de cuáles son las novedades frente a esta obra. Muy buenos días, bienvenido a Noticias 7, qué gusto saludarle. Coméntenos, por favor, cómo está avanzando y finalmente cómo estamos esperando nosotros, los quiteños, que se dé ya por concluida la parte principal de la obra del Metro de Quito. ¿Cuándo estará lista? Buenos días, un gusto saludarle. Mi nombre es Efraín Bastidas, desde el Metro de Quito. Comentarle de que la obra nuestra está en un avance decidido, que camina a buen ritmo. En cuanto a la parte de obra civil, vamos casi terminada la obra, estamos realmente puliendo los detalles que faltan, y la otra parte importante que corresponde a los equipamientos e instalaciones, estos están ahorita en los procesos de interfaces de revisar de que se instalen bien y funcionen bien hasta bajo telecomandos bajo distancia. Es decir, para explicarle un poco a la ciudadanía, se instalan, por ejemplo, ascensores, escaleras mecánicas, sistemas de telecomunicaciones. Primero se verifica que cada uno funcione por separado y luego que todo funcione correctamente enlazado desde el puesto de control central. Y ese es entonces el camino en el que nos encontramos a este momento. Lo propio estamos con los trenes haciendo pruebas dinámicas, es decir, en movimiento. Estamos llevando los trenes entre unas y otras estaciones y monitoreando con los técnicos respectivos el comportamiento idóneo, especialmente los elementos de seguridad del tren. Don Efraín Bastidas, gracias. Le saludo a Byron Galarza. Más de 2.000 millones de dólares ha costado esta mega obra. Tuvo 3 administraciones prácticamente, y pues los quiteños hemos esperado más de 4 años en que esto funcione. El operador internacional, que era el grave problema, para poder operarlo, ¿ya lo tienen? ¿Cómo va a ser la figura? Sí, nosotros tenemos ya un camino, un proceso para llegar a la contratación del operador ferroviario internacional. Permítame explicarle. Metro no tenía en el pasado el diseño de la explotación ferroviaria que corresponde a operación y mantenimiento, y tampoco tenía los términos de referencia para contratar un operador ferroviario internacional. Entonces nosotros recurrimos a la asesoría, a la guía de lo que le llamamos el estructurador técnico, que es nada más y nada menos que una empresa muy especializada en estos ámbitos de operación. Se contrató bajo normativa del Banco Mundial a la empresa Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, que tiene más de 100 años operando trenes en la corona metropolitana de Barcelona, ¿no?
Con el estructurador técnico, con Ferrocarriles de la Generalitat, nosotros hemos ido teniendo ya algunos avances a lo largo de estos últimos 4 meses. El primer gran avance es que nos dieron los parámetros de explotación y operación ferroviaria que eran la base para saber cómo vamos a explotar. Poniéndolo en un símil, cuando usted genera una construcción, primero tiene que tener los diseños constructivos y después procede a la construcción. Aquí lo mismo, primero debo de contar con los parámetros de explotación ferroviaria, los diseños de los parámetros de explotación, y de ahí sí puede ir hacia adelante, hacia la explotación ferroviaria, hacia la operación y mantenimiento. A este mismo momento estamos en proceso de recepción de los términos de referencia para la contratación de un operador ferroviario internacional. La misma empresa, Ferrocarriles de la Generalitat, nos está guiando de cuáles son los elementos esenciales para poder buscar el operador ferroviario internacional que viniese, después de un concurso público, que viniese a operar en nuestra ciudad, ¿no? Ese es el camino en el que nos encontramos. ¿Cuál va a ser el costo del transporte en el metro de Quito? Esa es una de las preguntas que muchos de los ciudadanos quisieran conocer. ¿Ustedes tienen ya fijados los costos de transporte y también cuál va a ser la manera, cómo se va a desarrollar los temas del mantenimiento de la unidad del metro y también cómo van a ser los procesos para licitaciones de la contratación precisamente de las empresas que van a tener relación con el funcionamiento del metro de Quito? Sí, sobre su primera pregunta, por ordenanza metropolitana, la ordenanza 017 emitida por el Consejo Metropolitano, el precio del pasaje va a ser de 45 centavos para el modo metro y de 60 centavos para el sistema integrado de transporte público, ¿no? O sea, para toda la ciudad. Respecto al modelo de contratación, mencionarle de que nosotros estamos en un proceso en el cual se busca un operador ferroviario internacional, pero como la gran mayoría, un 95% de los operadores ferroviarios internacionales son empresas de titularidad pública que pertenecen al Estado, de capital público, entonces nosotros estamos acogiéndonos a la normativa de lo que dice la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 2, numeral 8, que nos permite que accedamos a un régimen simplificado de contratación por el cual se llega a una contratación directa al ser las dos empresas de titularidad pública. Tanto aquí nosotros en la Municipalidad de Quito como en el metro, como en la empresa que fuera escogida o seleccionada como operador ferroviario internacional. Pero también la ley nos dice de que nosotros debemos hacer un proceso de un estudio de mercado, un proceso que se le denomina precontractual, en donde pedimos ofertas a todos los interesados. Entonces nosotros en las próximas semanas cursaremos una invitación a todos los operadores ferroviarios del mundo para que se inscriban y participen, y de ahí en adelante verificaremos una serie de elementos, una suerte de checklist, una serie de características técnicas que tienen que ser superadas y que en eso vamos a ser bastante rigurosos, para después sí pasar ya a la recepción de ofertas y a apertura de las ofertas económicas, con lo cual nosotros vamos a poder ir en el camino en los siguientes meses decidiendo, definiendo quién es el ganador y luego, claro, adjudicando a esa empresa. Todo esto con el gran objetivo de que en el último trimestre de este año, del 2022, iniciemos la operación comercial del metro en nuestra ciudad. Tenemos toda la hoja de ruta muy clara de cómo vamos a llegar hacia ello. Señor Bastidas, muchas gracias, estamos contra el tiempo, muy gentil. A ustedes, un gusto haber estado. Efraín Bastidas, el gerente general del Metro de Quito. Bueno, estamos contra el tiempo. Así es, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Tendríamos muchísimas inquietudes que realizar a la persona encargada, al gerente del Metro de Quito, de cómo va a establecerse muchísimos aspectos, sobre todo técnicos, en cuanto a este sistema de transporte que ya estamos esperando los quiteños con muchísimas ansias y que sin duda será de gran ayuda para alivianar el tráfico dentro de la ciudad. Y nosotros nos despedimos, Byron. Hoy a las 19 horas, recuerde, estaremos con todo el detalle, sobre todo con la transición de mando en Santiago de Chile. El nuevo presidente Gabriel Boric en minutos empezará la transmisión internacional y el cambio de mando, donde además el presidente Guillermo Lasso participará. Esta noche le tenemos este y otros detalles. Gracias, buenos días. Buenos días.